Bueno, muy buenas noches. El siguiente video pues les voy a mostrar el modelo matemático del lanzamiento parabólico. Vamos a ir incrementando variables y condiciones a medida que va a ir avanzando el video. Entonces empezamos. Mi nombre es Cristian Camilo Pérez y esto se hace para el curso de modelamiento en la Universidad Central. Estas son las variables que vamos a considerar, pero vamos a irlas incrementando a medida que vamos a ir volviendo el problema más complejo. Los parámetros iniciales que vamos a trabajar son una velocidad inicial de lanzamiento de 50 metros sobre segundo, un ángulo inicial de lanzamiento de 40 grados. Los otros parámetros vamos a irlos eh, incrementando o adicionando a medida que vamos volviendo el problema más complejo. El caso simplificado, pues el movimiento en caída libre, en donde el movimiento solo actúa la fuerza de la gravedad y el movimiento simplemente se ve influenciado por el ángulo inicial y la velocidad inicial. El movimiento en Y es un movimiento en caída libre y el movimiento horizontal es un movimiento uniforme rectilíneo. Entonces las condiciones iniciales van a venir dadas simplemente por el ángulo y por la velocidad inicial. La propulsión, pues eso sí, viene a partir de la conservación de momento. Tenemos una variación de masa y una variación de velocidad, pero en este caso vamos a trabajar específicamente con este modelo de propulsión, que viene una fuerza definida en el tiempo a partir de la gráfica que se muestra ahí. La resistencia del aire pues viene dada por esta ecuación, donde esto es un coeficiente de amortiguamiento, esta es la densidad del aire, este es el área transversal o el área de choque con respecto a la velocidad, y esta va a ser la velocidad del cohete. Para esto vamos a utilizar el método de Euler de cantidades finitas. Este básicamente establece que pues tenemos una aceleración instantánea que viene en función de la fuerza dividido la masa. Esa aceleración va a afectar inmediatamente a la velocidad y pues dependiendo del delta t que tomemos, ese modelo se va a volver más preciso, se va a alejar un poco. Asimismo, la posición va a venir afectada por la velocidad instantánea que viene dada por esta ecuación, y pues así podemos calcular velocidades instantáneas y posiciones instantáneas a medida que va variando la fuerza. Pues para probar que este modelo funciona, aquí hice una pequeña demostración que es con un movimiento de caída libre. Aquí tenemos una velocidad del objeto pues, vertical, aquí tenemos los tiempos, aquí tenemos el cálculo de la altura por el método de Euler y aquí tenemos el cálculo de la altura por la ecuación de la cinemática. Entonces aquí simplemente vamos a graficar ambas y vemos que el modelo pues a pesar de que se aleja un poco, se comporta similar. Entonces, ahí podemos demostrar que el modelo funciona. Entonces ya podemos avanzar a estudiar el movimiento parabólico como tal. Primero tenemos un modelo ideal que tiene una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo, un ángulo de 40 grados y pues la aceleración solo va a estar dada en el eje Y negativo. Tenemos condiciones iniciales de posiciones en 0 y vamos a asumir un delta t de 0,1 segundos. Las velocidades iniciales se calculan por medio de las ecuaciones de cinemática y pues ahí podemos arrancar. Me salgo un instante para mostrarles rápidamente cómo se formula. Entonces aquí tenemos el modelo ideal. Aquí salgamos un segundito de esto. Listo, entonces la velocidad en X pues va a ser constante para nuestro modelo ideal. La velocidad en Y pues tenemos una velocidad inicial, pero la velocidad va a ser variable con respecto a la aceleración, que como ya lo dije pues va a ser 9,8 en este caso. El tiempo va a ir aumentando de 0,1 en 0,1 y pues la posición también viene dada por la ecuación de Euler que les mostré hace un momento. Podemos calcular posición en X porque tenemos velocidad en X y posición en Y. Y al graficar estas dos pues obtenemos cómo se comporta en el espacio. Esto no es en el tiempo, sino ambas son en el espacio. Listo, entonces aquí tenemos un modelo ideal. Básicamente tenemos simplemente una velocidad inicial y un ángulo inicial. Para empezar a considerar variables vamos a considerar la resistencia del aire, pero para eso vamos a analizar cómo se comporta la densidad con respecto a la altura. Vamos a asumir un modelo
lineal para pues no complicar el problema. Igual este modelo es muy válido, donde tenemos densidad a nivel 0 con respecto al nivel del mar de 1,225, y si subimos 11.000 metros vamos a tener esta densidad. Entonces, si armamos un modelo lineal, una ecuación lineal, pues vamos a obtener esta, donde tenemos la densidad del aire en función de la altura, y pues la ventaja es que tenemos la altura tabulada. Entonces ya podemos tener un modelo o tener una tabla de densidad del aire en la gráfica de Excel o en la tabla de Excel. Para adicionar eso, ahora sí tenemos que considerar más fuerzas. Entonces, la ecuación que les mostré, vamos a tener una fuerza en X con respecto a la velocidad en X. Entonces, la velocidad en X va a ser proporcional, la fuerza de resistencia va a ser proporcional a eso. Entonces, por segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y en Y vamos a tener la misma fuerza, aquí le pongo valor absoluto, y le restamos la fuerza o el peso y va a venir dada en eso. Si despejamos esto, pues vamos a tener las ecuaciones de aceleración. Aquí ya empezamos a adicionar parámetros. Vamos a meter un coeficiente de amortiguamiento. Este es muy típico para que se coja en el aire. Y vamos a tener un área que es pues, a partir de la ecuación de área, vamos a tomar un radio de 30, un radio de 30 centímetros del cohete, y pues con esto podemos calcular la ecuación, y pues la ecuación de densidad del aire que se explicó la vez pasada. Entonces ya vamos a tener una ecuación de aceleración en X instantánea en función de la velocidad en X, y aquí va a estar en función de la velocidad en Y, de modo que ya la podemos incluir. Entonces aquí ya podemos incluir estas dos variables. Aquí les hago otra vez un instante para mostrar cómo quedaría el modelo. Entonces aquí miren que ya podemos formular. Entonces esta ecuación quedó formulada en función de la densidad del aire. La densidad del aire está variando con respecto a la densidad del aire está variando con respecto a esta casilla, y la aceleración en X y en Y está variando con respecto a pues a medida que va cambiando la velocidad en X y la velocidad en Y. Aquí en esta gráfica ya podemos ver cómo se comporta el modelo con resistencia del aire y en comparación al modelo ideal. Entonces el modelo ideal está acá en rojo y el modelo con resistencia en el aire está acá en azul. Ya vemos que pues no va a tener un avance ni una altura máxima como lo tenía antes. Bueno, entonces aquí muestro lo que les mostré ahorita, las gráficas una con respecto a la otra. Para hacer el movimiento con propulsión, entonces vamos a añadir las siguientes variables. Vamos a tener un ángulo instantáneo que va a estar, viene dado a partir de la tangente inversa de las velocidades, y pues vamos a tener una fuerza de propulsión variable en el tiempo. Dentro de los primeros 2 segundos se va a comportar como 750 T, dentro de los 2 a 10 a 8 segundos va a ser 1500 Newton, y en los últimos 2 segundos, de 8 a 10 segundos, se va a comportar con esta función. Las fuerzas, vamos a añadirle fuerza de propulsión, se le mete coseno porque pues a medida que va variando la inclinación del cohete, esa propulsión puede actuar ya sea en X o ya sea en Y con mayor magnitud. Cuando el cohete está totalmente horizontal, pues aquí va a ser mayor y aquí se va a anular. Y pues a medida que el cohete va cambiando de inclinación, la fuerza de propulsión va a actuar más en otro eje. Con el mismo despeje, pues calculamos las aceleraciones instantáneas. Observamos acá que la fuerza de propulsión pues va variando con el tiempo. Aquí me salgo un instante otra vez de la presentación para mostrarles cómo se formuló. Entonces tenemos una propulsión que es variable en el tiempo, pero entonces va a venir formulada por pasos. Primero va creciendo con respecto al tiempo hasta llegar a 1500, como la gráfica que les mostré. Después va a ser 1500, aquí vemos que va a coincidir hasta que llega a 8 segundos, y después lo que va a empezar es a bajar hasta que llega a 10 segundos y esa fuerza se vuelve nula.
Entonces ya después de eso no vamos a tener fuerza de propulsión, pero sí van a ir variando los otros aspectos. Ya teniendo ese modelo, entonces observamos que el objeto, como tiene propulsión, pues va a subir por la fuerza que le estoy adicionando. Aquí ya vamos a tener una variación del ángulo. Aquí tenemos dos casillas de ángulo porque pues Excel coge los grados en radianes. Entonces aquí están grados y aquí están radianes. Aquí vemos que el ángulo varía con respecto a pues a la variación que les expliqué ahorita, la inclinación del cohete, y pues va a estar sometida a esta tabla. Y aquí ya automáticamente al formular pues vamos a tener una variación en X y una variación en Y. Esa gráfica, pues básicamente aquí tenemos la ecuación con propulsión. Aquí en verde tenemos el modelo ideal, que es muy pequeño por lo que este no tiene propulsión, y aquí en rojo con resistencia del aire. Aquí ya tenemos resistencia del aire, pero con propulsión. Por último, vamos a considerar una masa variable. Entonces, en los anteriores casos consideramos una masa de 30 kilogramos, pero ahora vamos a asumir que contiene 10 kilogramos de combustible y una tasa de consumo de 1 kilogramo por segundo durante los primeros 10 segundos. Como vimos en la gráfica de propulsión, pues entonces no vamos a tener más fuerza de combustión después de los 10 segundos, por lo tanto, después de que se queme el combustible va a volver a ser 30. De resto se va a comportar a partir de esta ecuación, donde quema un combustible por segundo, va a empezar con 40 porque pues están los 30 más los 10 que quemó. Entonces, pues aquí me salgo de la presentación para mostrarles finalmente cómo se formuló eso. Tenemos la densidad del aire, la masa formulada a partir de la ecuación que les mostré ahorita, va bajando hasta que llega a un valor de 30. Cuando llega a 30, entonces ya vamos a tener propulsión cero y la masa se va a mantener, que es la del cohete. Entonces, en esta parte que está sombreada, vamos a tener combustible y cuando deja de estar sombreada, pues ya vamos a dejar de tener combustible. Lo mismo la propulsión, pues va a estar dada en 3 etapas. Ya al adicionar esa variable, pues vamos a tener que variar acá. Aquí vamos a anclar la masa según esta ecuación. Entonces miren que aquí donde aparecía la masa, que es acá, entonces ya no va a estar constante, sino que va a estar con respecto a esta columna. Aquí ya podemos ver cómo quedaría. Entonces aquí el efecto de la masa de combustible hace que la propulsión no sea pues tan buena porque vamos a tener mucha masa para levantar. Eso genera más inercia y pues no se va a elevar tanto como cuando no tenía combustible. Pues a pesar de eso que se consideró, observamos que a medida que tiene más combustible, pues el combustible es el que genera la propulsión, pero pues es el que le da peso y el que no permite que se eleve tan bien como debería si no asumimos la masa del combustible. Por eso es que es una variable tan importante. Miremos que el alcance disminuye drásticamente. Entonces tenemos aproximadamente unos 1700 metros de alcance con unos 270 metros de altura de alcance. Entonces, pues con esto concluyo. Espero que les haya gustado el modelo. Se consideraron varias variables y pues el método de Euler fue muy útil porque casi que consideramos velocidades, aceleraciones y fuerzas instantáneas. Em, se pudo se obtuvo un modelo, fue muy satisfactorio obtener un modelo muy parecido a la realidad y pues espero que les haya servido la explicación. Muchas gracias. Finalmente, eh, para no irme sin mostrar referencias, aquí les dejo las referencias. Muy útil para utilizar el método, pues un libro de física con Interactive Physics, que antes de explicar eso, pues explican cómo simular eso. De aquí se sacaron la variación de la densidad con respecto a la altura y pues libros de mecánica clásica y pues acá cómo se consideraban las fuerzas del cohete. ¿Listo? Muchas gracias.